Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía para acompañarme en este vídeo que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las personalidades más comentadas y queridas, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hablamos de nadie menos que Can Yaman. Y es que parece que el sueño de este actor turco, que ya es una superestrella, al fin se está cumpliendo de una manera que él mismo ha soñado y trabajado durante mucho tiempo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles de este emocionante logro. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribir ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Ahora sí, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que muchos de ustedes, especialmente los fans de Can Yaman, han estado esperando, comentando y deseando con todas sus fuerzas. Can, conocido por sus papeles protagonistas en series turcas que han sido un éxito rotundo a nivel internacional, siempre ha tenido una meta muy clara, un proyecto personal que va más allá de la actuación, algo que le apasiona profundamente y en lo que ha invertido tiempo, esfuerzo y sobre todo, un montón de ilusión. Y esa meta, ese sueño que ahora se materializa ante nuestros ojos, tiene que ver con un universo muy específico, uno que requiere valentía, preparación y una dedicación férrea. Estoy hablando, claro está, de su incursión en el mundo de la interpretación, pero en un contexto completamente diferente al que nos tiene acostumbrados. Can Yaman, además de ser un actor carismático y con un talento innegable para cautivar al público, es un apasionado de las artes marciales y de la acción. Siempre ha mostrado un interés particular por los papeles que implican un desafío físico, una preparación intensa y, digamos, un componente de aventura. Y este nuevo proyecto, este sueño que está a punto de despegar, lo lleva precisamente a ese terreno. Estamos hablando de su papel protagónico en la Sandokan de Canale 5, una producción italiana que promete ser un regreso a lo grande para un personaje icónico. Para los que no están muy familiarizados con la historia de Sandokan, estamos ante un pirata de Malasia, una figura legendaria creada por el escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Sandokan, conocido como el Tigre de Malasia, es un personaje de gran valentía, con un fuerte sentido de la justicia y una lucha constante contra la opresión colonial. Su historia está llena de aventuras épicas, romances apasionados y batallas inolvidables. Ha sido adaptado en varias ocasiones para el cine y la televisión, pero esta nueva versión, protagonizada por Can Yaman, se presenta como una reinterpretación moderna y ambiciosa, con el objetivo de revivir la leyenda para una nueva generación de espectadores. Y aquí es donde entra en juego el sueño de Can Yaman. Desde hace años, él mismo ha expresado su admiración por este personaje y su deseo de darle vida. Ha sido un anhelo personal, una aspiración que ha perseguido activamente, buscando las oportunidades y preparándose para poder asumir este reto. De hecho, Can no es ajeno a la preparación física rigurosa. Lo hemos visto en sus series, donde su físico y su disciplina siempre han sido evidentes. Pero para Sandokan, la preparación ha sido a otro nivel. Se ha sometido a un entrenamiento intensivo en artes marciales, lucha con espada y equitación. Estamos hablando de meses, incluso años, de dedicación para poder encarnar a este héroe de acción de forma convincente. La noticia de su elección como Sandokan no fue recibida con alegría unánime al principio. Como suele ocurrir con proyectos de esta envergadura y con figuras tan conocidas, surgieron debates y opiniones divididas. Algunos fans estaban emocionados, mientras que otros tenían sus reservas, comparándolo inevitablemente con las interpretaciones anteriores de este personaje, que dejaron una huella imborrable. Sin embargo, Can Yaman ha demostrado una y otra vez que no se amedrenta ante los desafíos. Su compromiso con este papel ha sido absoluto, y ha trabajado incansablemente para ganarse el respeto y la admiración de todos. La producción de esta nueva serie de Sandokan es una superproducción que involucra a algunos de los mejores talentos de la industria cinematográfica y televisiva italiana e internacional. Se han realizado grabaciones en localizaciones exóticas, recreando la atmósfera de la época y el mundo de aventuras de Sandokan. La dirección está a cargo de experimentados profesionales, y el guión ha sido cuidadosamente elaborado para modernizar la narrativa y hacerla accesible para el público actual, sin perder la esencia del personaje original. Todo esto forma parte del sueño de Can Yaman, no solo interpretar a Sandokan, sino hace
En una producción de alta calidad que honre el legado del personaje y lo catapulte a una nueva dimensión. Lo que hace este proyecto tan especial para Can Yaman es que no se trata de un papel más en su carrera. Es la culminación de un deseo profundo, una oportunidad de demostrar su versatilidad como actor y su capacidad para abordar personajes complejos y físicamente exigentes. Es la consolidación de su estatus como una estrella internacional, capaz de liderar producciones de alcance global. Él mismo ha hablado en entrevistas sobre la importancia de Sandokan para él, sobre cómo ha sido un objetivo que ha perseguido con pasión, y ahora, ver que ese sueño se está haciendo realidad es, sin duda, un momento cumbre en su trayectoria. Además, la elección de Can Yaman como Sandokan tiene un significado cultural importante. Al ser un actor turco que ha alcanzado la fama internacional, su participación en una producción italiana de esta magnitud refuerza los lazos culturales entre Turquía e Italia, dos países con una gran tradición en la industria del entretenimiento. Representa una fusión de talentos y mercados, algo que siempre es positivo para la expansión de la cultura y el arte. Y hablando de la preparación, déjenme darles algunos detalles que realmente impresionan. Can Yaman ha tenido que aprender técnicas de lucha específicas para la época y el personaje. Se ha entrenado con coreógrafos de escenas de acción de primer nivel, practicando el manejo de espadas, el combate cuerpo a cuerpo y las coreografías de lucha para que cada escena de acción sea lo más realista y espectacular posible. Además, el aspecto físico es crucial para Sandokan, y Can, que ya es conocido por su físico atlético, ha intensificado aún más su rutina de ejercicios y su dieta para estar en la forma perfecta para el papel. Esto demuestra su compromiso total y su respeto por el personaje y la producción. La expectativa alrededor de esta serie es altísima. Los fans de Can Yaman están contando los días para verlo en acción, y los seguidores de la saga de Sandokan están ansiosos por ver esta nueva interpretación. Se espera que la serie tenga un gran impacto, no solo en Italia, sino en todos los mercados donde Can Yaman tiene una base de fans leal, que es prácticamente global. Podríamos estar ante uno de los mayores éxitos televisivos del año, y todo gracias a la perseverancia y el sueño de un actor que no se conforma y siempre busca superarse. Es importante recordar que este tipo de proyectos no se logran de la noche a la mañana. Detrás de cada gran oportunidad hay años de trabajo duro, de sacrificio, de dedicación y, en el caso de Can Yaman, de una visión clara de lo que se quiere lograr. Él ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, pero también ha sabido crearlas, persiguiendo sus objetivos con tenacidad. Su sueño de ser Sandokan es un ejemplo de ello. No es solo un papel, es una marca personal, una aspiración que lo ha impulsado a crecer y a esforzarse al máximo. Ahora que la serie está en fase de producción y se espera su estreno en el futuro cercano, podemos ver que el sueño de Can Yaman está más vivo que nunca. Verlo en pantalla interpretando a este legendario pirata será el momento en que todos sus esfuerzos y su pasión por este personaje culmine. Será la recompensa a una dedicación incansable y sin duda un capítulo importante en su ya exitosa carrera. La elección de Can Yaman como Sandokan no es solo un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente orquestada y de una dedicación inquebrantable. Desde hace tiempo el actor ha manifestado su interés en explorar roles que le permitan desplegar su potencial en el género de acción. No se trata de un capricho momentáneo, sino de una ambición cultivada a lo largo de su carrera, alimentada por su admiración por personajes icónicos y su deseo de trascender las fronteras de lo ya conocido. Sandokan, con su aura de rebelión, su coraje indomable y su lucha contra la injusticia, encarna precisamente los atributos que Can Yaman anhela proyectar en la pantalla. Además, el hecho de que esta producción sea una iniciativa de Canale 5, una de las cadenas de televisión más importantes de Italia, subraya la magnitud del proyecto y el respaldo que está recibiendo. Italia, cuna del cine de aventuras y de historias épicas, parece ser el escenario perfecto para revivir la leyenda de Sandokan, y Can Yaman, con su carisma y su creciente fama internacional, se presenta como el candidato ideal para liderar esta nueva encarnación. Esta colaboración entre talentos turcos e italianos no solo enriquece el panorama audiovisual, sino que también fomenta un intercambio cultural valioso, abriendo puertas a futuras cooperaciones y coproducciones. Es importante destacar el nivel de compromiso que Can Yaman ha demostrado en cada etapa de este proceso. No se ha limitado a aceptar el papel, sino que ha inmerso en él por completo. El entrenamiento intensivo al que se ha metido es testimonio de su profesionalismo y de su respeto por el legado de Sandokan. Aprender a manejar la espada con precisión,
dominar las técnicas de lucha cuerpo a cuerpo y perfeccionar sus habilidades ecuestres son solo algunos de los aspectos que evidencian su entrega. Cada golpe, cada movimiento, cada mirada está siendo cuidadosamente ensayado para asegurar una interpretación auténtica y memorable. La figura de Sandokan, como bien mencionamos, fue creada por Emilio Salgari, un autor prolífico y visionario que dio vida a un universo lleno de exotismo y aventuras. Sandokan, el tigre de Malasia, es mucho más que un simple pirata, es un símbolo de resistencia contra el poder colonial, un líder carismático que inspira lealtad en sus hombres y un guerrero implacable que no teme a ningún adversario. Su historia, marcada por la pérdida, la venganza y el amor apasionado, ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores. Reinterpretar a un personaje tan arraigado en la cultura popular es un desafío considerable, pero Kanyaman parece estar a la altura de la tarea. El equipo de producción también merece un reconocimiento especial. Rodeado de profesionales experimentados en la dirección, la cinematografía y el diseño de vestuario, se está construyendo un mundo visualmente impactante que transportará al público a la exótica Malasia del siglo XIX. La atención al detalle en la recreación de los escenarios, los vestuarios y las atmósferas promete sumergir a los espectadores en una experiencia inmersiva y emocionante. Las localizaciones exóticas, que ya están siendo escenario de las filmaciones, añaden un elemento de autenticidad y magnificencia a la producción. Las expectativas que genera esta serie son comprensiblemente altísimas. Los fans de Kanyaman, que han seguido de cerca su trayectoria y admiran su dedicación, aguardan con impaciencia su interpretación de Sandokan. Asimismo, los seguidores de la saga literaria y de las adaptaciones previas de Sandokan estarán expectantes por ver cómo esta nueva versión honra el espíritu original del personaje mientras lo adapta a los gustos y sensibilidades del público contemporáneo. La combinación de un actor carismático, una historia épica y una producción de gran calibre augura un éxito rotundo. En un panorama televisivo cada vez más competitivo, destacar en el ámbito internacional requiere un talento excepcional y una visión clara. Kanyaman ha logrado precisamente eso. Su capacidad para conectar con el público, su ética de trabajo incansable y su audacia para asumir nuevos retos lo han posicionado como una figura relevante en la industria del entretenimiento global. El papel de Sandokan no es solo una oportunidad para demostrar su destreza actoral, sino también para consolidar su estatus como una estrella internacional capaz de liderar proyectos de gran envergadura. El impacto cultural de esta producción va más allá del entretenimiento. Al dar vida a Sandokan, un personaje con una profunda carga histórica y simbólica, Kanyaman se convierte en un embajador cultural, promoviendo la narrativa de resistencia y aventura que resuena en diversas culturas. La fusión de talento turco e italiano en un proyecto de esta magnitud envía un mensaje poderoso sobre la colaboración y la universalidad del arte. Es un testimonio de cómo las historias pueden trascender fronteras y unir a personas de diferentes orígenes. La preparación de Kanyaman para Sandokan es un ejemplo de disciplina y dedicación que inspira. Ha trabajado con instructores de esgrima y especialistas en combate para asegurarse de que cada escena de acción sea creíble y emocionante. Su régimen de ejercicio se ha intensificado para lograr la musculatura y la agilidad necesarias para interpretar a un guerrero formidable. Incluso aspectos como la dieta han sido cuidadosamente planificados para optimizar su rendimiento físico y su apariencia en pantalla. Este nivel de compromiso es fundamental para dar vida a un personaje tan físicamente exigente y con tanta historia. Es fascinante observar cómo los sueños de los artistas pueden materializarse a través de la perseverancia y la visión. Kanyaman ha perseguido activamente la oportunidad de interpretar a Sandokan, y su esfuerzo ha dado frutos. Este proyecto representa la culminación de años de trabajo duro, de aprendizaje y de crecimiento profesional. No es solo un papel más en su filmografía, sino un hito que marca un antes y un después en su carrera, consolidando su posición como un actor versátil y de alcance internacional. En resumen, hemos analizado en profundidad cómo Kanyaman, el carismático actor turco, está a punto de cumplir uno de sus sueños más anhelados, dar vida al legendario pirata Sandokan en una ambiciosa producción italiana para Canale 5. Hemos desglosado la importancia del personaje de Sandokan, su rica historia y su significado cultural, y cómo Kanyaman se ha preparado de manera exhaustiva, tanto física como artísticamente para encarnar a este icónico héroe. La magnitud de la producción, las expectativas generadas y el impacto cultural de este proyecto son aspectos que resaltan la relevancia de esta nueva aventura para Kanyaman y para la industria del entretenimiento en general. Este es un claro ejemplo de cómo la pasión,
la dedicación y una visión clara pueden llevar a la materialización de grandes sueños. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí compartir esta noticia tan emocionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este proyecto. ¿Están tan emocionados como yo por ver a Kanyaman como Sandokan? ¿Creen que estará a la altura del legado del personaje? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o de las historias de aventura y piratas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos trayéndoles las noticias más interesantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.